Qué lindo que es adorar al Señor, amén. Amén, amén, amén. Lindo adorarle, Aleluya. glorificar su nombre. Sí, Señor. Primero, justamente esta noche quería compartir en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Para que le podamos seguir adorando. Amén. Filipenses 2, del 5 al 8. Y creo que es un hermoso pasaje para pensar en el Señor, en todo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Amén. Es maravilloso ver cómo el Señor ha dejado el privilegio más grande de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el verso 8. Amén. Dice: Filipenses 2, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Alguien dijo que este pasaje describe la condescendencia de la segunda persona de la Trinidad para nacer, vivir y morir en forma humana con el fin de lograr la redención de la humanidad caída. Cristo se complace en dejar los privilegios de ser Dios al lado de su Padre Celestial, abandona sus riquezas, las maravillas, y se hace humilde para venir a morir en nuestro lugar. Dios se hizo hombre para morir en mi lugar y en tu lugar. Amén. Amén. Y eso es lo que celebramos hoy. Amén. Este privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial, que Él nos haya elegido, escogido como sus hijos amados. Por su gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Amén. Y esto es maravilloso, pensar en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Él abandona sus honores, Él abandona su gloria, Él abandona su vida para venir en rescate de nosotros, pecadores. Y es tremendo, es precioso, es maravilloso pensar en esto. Realmente. Y yo pensaba, mientras que preparaba y leía una Biblia de estudio y un comentario, y digo, es demasiado maravillosa para mi mente chiquitita, cortita, demasiado maravilloso, de poder entender cómo Dios mismo, Dios, el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ella, se haya despojado de semejantes honores para venir acá, a la tierra, a salvarnos a nosotros. Si eso no es humildad, ya no sé lo que es humildad. Si eso no es abnegación, ya no sé lo que es abnegación.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso yo decía que Él dejó sus honores. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios, Él deja sus honores, Él se humilla de una manera preciosa, maravillosa. Ahí la palabra siendo, dice, el cual siendo en forma de Dios. Esta palabra dice, denota la continuación de un estado o existencia previa. Él está siendo, Él siendo en forma de Dios. Es un estado continuo. El Señor nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero vino acá a la tierra. Acá a la tierra, para salvarnos a nosotros, viles pecadores. Esto hace hincapié a la preexistencia de Jesús. Esta es otra prueba de su deidad. Dice Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Leo de Juan 1, del 1 al 3, de la Biblia de las Américas, voy a leer este pasaje. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios hecho hombre. Él nunca dejó de ser Dios, a pesar de que se haya humillado de semejante manera. Dice, el verso 2 repite esto y condensa. Dice que el Verbo, estaba en el principio junto a Dios, es decir, estaba con Dios desde toda la eternidad. El Verbo es eterno, es Dios hecho hombre. Dios el Padre no hizo nada sin su Verbo, lo cual prueba que el Verbo es Dios. En Juan 17:5 dice Jesús, orando al Padre, le dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía, con la gloria que tenía antes, contigo antes que el mundo existiese. Glorifícame con la gloria que tenía antes que el mundo existiese. Yo estaba contigo, Padre. Cristo es Dios. Jesucristo es Dios, hecho hombre. Dios hecho hombre viene a salvarnos a nosotros. Eso necesitamos entender, pensar, que se nos grabe en la cabeza, que Dios nos viene a salvar. Hoy celebramos, nos gozamos y cantamos canciones preciosas del Señor, alabamos al Señor por lo que Él hizo. Estamos viendo lo que Él hizo. Qué hermoso entender lo que Él hizo. El cual siendo, aunque existía en forma de Dios, Cristo era desde la eternidad sin alteración alguna y siempre será en forma de Dios. Siempre. Cristo es la forma de Dios, la verdadera y plena expresión o relación de Dios. Se refiere a la manifestación externa de una relación interna. La idea es que antes de la encarnación, desde la eternidad, Jesús preexistía en forma de Dios, siendo igual a Dios el Padre en todo. Por su misma naturaleza y ser interior, Jesucristo ha sido siempre y será siempre plenamente Dios. Siempre.
Él es la imagen expresa de la deidad. Aleluya. Él es la imagen expresa de la deidad. Jesucristo es la revelación de Dios. Lo dice la Escritura, dice Mateo 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es tanto la manifestación como la representación de Dios aquí en la tierra. Eso es Jesucristo. Hebreos, también precioso pasaje que nos manifiesta las verdades preciosas del Señor, y dice Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Verso 3, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Sí, Señor. Jesucristo es la marca perfecta y la representación exacta de Dios. Y por eso decía yo, cómo se rebajó Dios, cómo se rebajó Jesucristo. En la segunda persona de la Trinidad se rebaja de semejante manera, que dice que no estimó, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque seguía existiendo plenamente como Dios, en su encarnación se negó a retener sus derechos, privilegios y prerrogativas divinas. Él no estimó, él no se consideró el ser igual a Dios. Humildad. ¿Humildad por qué? ¿O para qué? ¿Para que todo el mundo le aplaudiera? No, porque al contrario, crucifícale, crucifícale. Una semana antes le habían dicho, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y después crucifícanle, crucifícanle. No, por amor, humildad. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios al que glorificamos y honramos. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa a que egoístamente aferrarse. No, al contrario. Cristo pensó en los demás. Cristo pensó en nosotros. ¿Entendemos esto? ¿Comprendemos esto? ¿Pensamos en esto? Cristo nos consideró a nosotros. No se consideró a Él mismo. No se consideró a Él mismo. Él podría haber nacido como compartíamos hace un tiempo atrás, en un castillo, lleno de privilegios, alfombras, fiestas. No, nació en un pesebre. Humildad, humildad. Esa fue la elección que puso en marcha la encarnación de Jesús. Él estuvo dispuesto a sufrir la peor humillación posible antes de exigir el honor, el privilegio y la gloria personal. Nunca vemos a Jesucristo en las Escrituras decir, glorifíquenme, alábenme. No, humildad, humildad. Este es el sentir, la mente de Cristo. Una actitud que dice, no puedo retener mis privilegios para mí mismo, los debo usar para el bien de otros. Él usó sus privilegios como Dios para nuestro bien.
El Señor Jesucristo, que en las Escrituras se da testimonio de su deidad, ahora vemos cómo se humilla por amor. Renuncia, se priva con el propósito de darse a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de nuestros pecados, hermanos. Él se despojó de sus honores por amor a nosotros. Él renunció, Él se privó para poder llevar a cabo la obra de redención perfecta, única. Sin esa obra de redención, nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y no hay nada, como decía Omar recién, que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Si no es por Cristo Jesús. Él abandonó sus honores. Y en el verso 7, interesantísimo, que dice que también abandonó su gloria. La gloria que compartía con el Padre la abandona para venir a la tierra. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesucristo se despojó, se desprendió completamente. Jesucristo se despojó a sí mismo de toda su superioridad y privilegios. Se despojó de ser Dios mismo, por amor a nosotros. Y es interesante porque notamos que en la Escritura que él se despoja de 5 derechos divinos. Y rápidamente los miramos. Él se despojó momentáneamente de su gloria divina. De manera momentánea, por amor a nosotros, se despoja de su gloria divina. Dice Juan 17, verso 1 y verso 5. Dice, antes de su arresto Jesús está orando con el Padre y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Glorifica a tu Hijo. Abandoné la gloria por un momento, Señor, pero ahora glorifícame con la gloria. Y verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y eso es por amor, humildad, abnegación, de Dios hecho hombre por nosotros. Es impresionante, es maravilloso, es glorioso. Eso es lo que celebramos. Amén. En segundo lugar, Jesús se despojó a sí mismo de la autoridad divina que podía ejercer con independencia. Esto es humildad. Esto es abnegación. Dice Juan 5:30, Jesús declaró, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Humildad, abnegación. Y también dijo en Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En tercer lugar, Jesús se despojó a sí mismo del ejercicio voluntario de algunos de sus atributos divinos. Algunos de sus atributos divinos, pero no de su esencia, de la deidad. Por ejemplo, él nunca dejó de ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, nunca lo dejó de ser. Él decidió no hacer pleno uso de sus facultades durante su ministerio y vida en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, él tuvo hambre. Él era Dios. Él es Dios hecho hombre. Pero tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró. Cuando estaba colgado en la cruz, ¿qué le decían?
Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Ahora, ¿él se podría haber bajado? Claro que podía, pero no lo hizo, por amor. Pero también vemos que Él es omnipotente, Él es omnisciente. Calmó la tempestad solamente con su palabra. Amén. Le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo sabía eso? Porque era Dios. Pero a su vez declaró con respecto a su regreso en Mateo 24:36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre. Abnegación, humildad. Él no chapeó, como decimos nosotros. Él no sacó chapa. Yo soy Dios hecho hombre, A mí nadie me diga nada porque yo soy Dios hecho hombre. A mí que nadie me diga nada. No, al contrario, humildad. Y fue por nosotros. Por eso recalco esto, subrayo esto. Fue por nosotros, fue por amor. Jesús se despojó de sus riquezas eternas, dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en quinto lugar, y creo que el punto más maravilloso, Él se despojó por un tiempo de su relación única, íntima y directa con su Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? Porque en Mateo 27:46 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por quién lo hizo eso? Por nosotros. Por nosotros, no por Él mismo. ¿Podemos entender cómo se despojó Cristo? ¿De qué manera se despojó Cristo? Y esto fue para cumplir el plan divino de redención. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aleluya. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén, amén, amén. Si esto no es abnegación, hermanos, si esto no es humillación, hermanos, por nosotros, ya no sé qué es. Él se desprendió, Él se despojó, Él se vació a sí mismo, Él se humilló de una manera tremenda y solo por gracia. Yo no hice nada para que Él hiciera esto por mí. Yo no hice nada. Yo no me la merezco. Ninguno de nosotros la merecemos. Él lo hizo por gracia, por amor. El Dios vivo y verdadero, hecho hombre, el Señor Jesucristo, dice alguien, me gustó esto, dice: del cielo a la tierra, de la gloria a la vergüenza, de maestro a siervo, de vida a muerte y muerte de cruz. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús dejó todos los derechos de señorío y tomó forma de siervo, de esclavo. El Señor realmente fue un esclavo. ¿Por qué? No tenía casa, no tenía oro, no tenía joyas, no tenía ningún negocio, no tuvo bote, no tuvo caballos. Tuvo que pedir un burro prestado para entrar el Domingo de Ramos. Le tuvieron que prestar una tumba porque no tenía una tumba donde enterrarlo. Se negó a tener cualquier prioridad o gozo de cualquier ventaja o servicio personal. La última Pascua que hizo, sirvió a sus discípulos, le lavó los pies a sus discípulos, les enseñó a servir a sus discípulos. Él es el siervo de siervos. Él es el rey de reyes, pero Él es el siervo de siervos. Como el siervo supremo de todos, el Señor Jesucristo llevó la carga que ninguno de nosotros podía llevar.
Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, a servir las necesidades de su pueblo en el nombre de su Padre. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino a rescatarnos de nuestro pecado, de nuestra muerte segura en el infierno, para que vivamos junto a Él. En la última cena le preguntó Él a sus discípulos, Lucas 22:27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy el que sirve. Él vino a servir, Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. El Señor sirve a otros mejor que cualquier otro siervo que haya existido. El Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Por eso dice, hecho semejante a los hombres. Él sigue con su descendencia, con su humillación. Jesús fue hecho semejante a los hombres. Jesús no era un clon, como algunos dicen, como se dice por ahí, o un extraterrestre disfrazado, algunos dicen así. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo, no quieren creer en Cristo, porque les ofende el mensaje de la cruz y de Jesucristo. Algunos piensan que fue un imitador, un gran imitador, un ángel disfrazado. Él se convirtió en un ser humano como cualquier otro, con todos los atributos de la humanidad, un hombre auténtico entre los hombres. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesucristo es Dios hecho hombre. Incluso al extremo de identificarse por completo con las necesidades y las debilidades nuestras, dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él se convirtió en la versión humana de Dios, plenamente hombre. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. El pastor conocido Spurgeon, comentando sobre este pasaje, dice: qué maravillosa es esa encarnación, que el Dios eterno uniera nuestra naturaleza humana consigo mismo, naciera en Belén, viviera en Nazaret y muriera en el Calvario para beneficio nuestro. Él era el Creador y lo vimos aquí en la tierra como una criatura. Él era el Creador que hizo los cielos y la tierra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aún así, estuvo en el vientre de una virgen, nació y fue recostado allí, donde los bueyes son alimentados. El Creador fue también una criatura. El Hijo de Dios fue el Hijo del Hombre. Él abandonó su gloria y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor a nosotros. Y abandonó su vida. Verso 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Jesús lo veían, lo vieron nacer, crecer, trabajar, comer, beber, fatigarse. Dormía porque necesitaba reponer energías como cualquier otro ser humano. Compartió todas las debilidades humanas, excepto el pecado, que es el verdadero mal del hombre. Por eso dice la palabra que él estaba en condición de hombre. Su aspecto externo era de un hombre, pero su esencia iba mucho más allá de su apariencia. La mayoría de las personas, interesante porque la mayoría de las personas de la época fueron incapaces de reconocer a Jesucristo como Dios. Por ejemplo, en Juan 6:42 dice, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, se rebajó a sí mismo. Se rebajó hasta el punto que llegaron a decir que era hijo de fornicación. Se hizo obediente, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún más allá de la persecución, Jesús fue al extremo más bajo de la humillación al morir como delincuente en la obediencia del plan de Dios para él. Él no murió como un mártir, él no murió como un héroe, él murió como un delincuente. Al lado de él, ¿quién estaban? 2 delincuentes. Así murió Cristo. Y lo hizo por nosotros. En esa muerte, el Señor Jesucristo, obrando al mismo tiempo como sacerdote y víctima, se ofreció a sí mismo en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Dice Isaías 53:10, pero quiso el Señor quebrantarle, someterle a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien dijo, no solo fue obediente, sino que lo hizo hasta la muerte, no cualquier muerte, sino la muerte más espantosa, despreciable, abominable, y lo realizó por nosotros. Así es. Fue por nosotros, fue por su iglesia, fue por los creyentes, por los redimidos. Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. En eso hoy pensamos, eso es lo que hoy cantamos, eso es lo que hoy celebramos. La redención que nos ha regalado el Señor Jesucristo a nosotros. ¿Y por qué dice hasta la muerte y muerte de cruz? Porque tanto para los judíos como para los gentiles, la cruz era o locura o tropezadero. Dice 1 Corintios 1:23. Porque nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo ¿para quién? Para los judíos. Y necedad para los gentiles. No lo podían creer que el Mesías, el prometido Mesías, viniera a morir como un delincuente. Ellos no esperaban a un Mesías sufriente, sino a un Mesías conquistador, como se nos compartió el domingo pasado. Ellos esperaban al Mesías conquistador, que los sacara de la esclavitud. Los judíos no podían entender cómo su Mesías podría ser maldito de Dios, porque dice
refiriéndose a Deuteronomio 21-23, dice, pues el colgado es maldito de Dios. Ellos pensaban en eso. Dice, ¿cómo? ¿Mi Mesías muere como un maldito? Sin embargo, en el plan perfecto de Dios para nuestra salvación, la crucifixión de su Hijo no solo era admisible, sino era obligatoria. Dice Pablo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿A qué se refiere Pablo con esto en Gálatas 3:13? A Deuteronomio 21-23. Y Pedro declara en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Así es como el Señor resuelve el problema del pecado de la humanidad. La expiación vicaria y sustitutiva de Cristo. No había otra forma. Si no se hubiese hecho de otra forma, pero no había otra forma. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo necesitaba morir en esa cruz para redimirnos de nuestros pecados. Sí, Señor. Sin Cristo y sin cruz no hay salvación. No hay otra forma. Por eso hoy recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén, aleluya, sí, Señor. Gracias. Gracias, papá. La muerte de cruz era el único camino de la redención de la humanidad caída, pecadora y condenada. No había otro camino más que la cruz de Cristo. No había otra cosa. La crucifixión era sangrienta, como lo era también el sacrificio en el Antiguo Testamento, que la prefiguró. Amén. En el cumplimiento de sus funciones, los sacerdotes al servicio del templo debían derramar sangre y sacrificar animales. El Cordero de Dios, cual propósito es quitar el pecado del mundo, también murió de una manera sangrienta. Pero con una diferencia, que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Ya no hubo más cordero que sacrificar. Se terminaron los sacrificios. No hubo más cordero que sacrificar para nosotros. Cristo Jesús es nuestro gran Salvador, nuestro Señor, y su sacrificio es suficiente. El sacrificio único de Cristo por los pecados tuvo validez perpetua y fue suficiente. En Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Cumplí la tarea asignada, dijo el Señor. Consumado es. La obra de redención quedó completa. No le hace falta nada a la cruz. Está completa. El plan perfecto de salvación está completo. Eso es lo que celebramos. Dios hecho hombre viene a esta tierra ¿a qué? A morir en nuestro lugar. Deja todo, deja sus honores, deja su gloria, deja su vida, deja todo por amor a nosotros. Eso es lo que celebramos hoy, hermanos. Amén. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos y te bendecimos, te damos toda la gloria. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús, por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque hoy podemos recordar ese sacrificio tan maravilloso, Señor, que para muchas personas parece una tontería, una soncera, pero para nosotros sabemos que es nuestra redención. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y sabemos que es por medio de Él que vamos a ti, Señor.
Señor, te agradecemos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias y te glorificamos por lo que tú hiciste, lo que has hecho y lo que harás todavía en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que es el único camino a la redención, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.